La frase que preside estas jornadas, como nos han comentado, remite a un universo simbólico cargado de significado. En estas palabras que, como nos han indicado, el evangelista Juan pone en boca de Jesús en la última cena, la comunidad de los discípulos y el mundo al que son enviados aparecen vinculados entre sí por un proceso creyente en el que ambos quedan implicados. Que el mundo crea se presenta así como el horizonte de sentido al que tienden el ser y el hacer de la comunidad de discípulos y de seguidores de Jesús. ¿Cuál es el alcance de esta afirmación y qué sentido puede tener hoy para nosotros? Vamos a intentar profundizar en ello. Desde nuestro hoy, este deseo de Dios sobre el mundo nos conduce en un primer momento a contemplar la historia concreta que nos ha tocado vivir. En ella asistimos a la tragedia de millones de seres humanos que carecen de lo necesario frente a la opulencia de sectores privilegiados. Los medios de comunicación hacen llegar a diario a nuestras casas la violencia que se genera en nuestras calles, las guerras destructivas que enfrentan a miles de personas, la marginación que sufren numerosos colectivos, el silenciamiento dramático de países enteros o el drama continuado de la inmigración. Desde este clamor constante, el Dios de la vida nos invita a despertar nuestra sensibilidad, a conmovernos ante el dolor humano y a recrear la historia desde el Evangelio. Esta invitación es un eje que articula toda la revelación bíblica. En ella se nos muestra cómo el universo entero, obra de sus manos y expresión de su palabra creadora, se recrea y fortalece continuamente en la praxis liberadora de Dios, que responde una y otra vez al grito de su pueblo. Y como en los tiempos bíblicos, Dios irrumpe hoy también en la existencia de hombres y mujeres concretos, los aboca al encuentro con la hondura de su ser, los confronta con el proyecto que tiene para su pueblo y guía sus ojos hacia las necesidades de quienes son relegados y despreciados. Esta experiencia del Dios misericordioso se halla firmemente arraigada tanto en el pueblo de Israel como en las primeras comunidades cristianas, tal y como se refleja en las páginas de la Biblia. En ellas se nos descubre lo que significa ser creyente, qué valores, qué actitudes y qué retos deben asumir la fe y el comportamiento de aquellos que han aceptado configurar su vida desde esta identidad, desde la identidad creyente, y por ello se reconocen llamados a adentrarse en la historia, discernir en ella los signos del Espíritu y provocar en medio del mundo un diálogo existencial con el Dios de la vida para que el mundo crea. Recogemos esta tarde algunas de estas claves de la revelación bíblica que iluminan este proceso y, a su vez, nos ayudan a comprender esta relación que existe en lo que esta frase evoca, que es el discipulado, la fe y el mundo. Vamos a comenzar nuestro recorrido por el itinerario existencial de un personaje bíblico que es de sobra conocido por todos. Es el itinerario del profeta Jonás, que es una historia muy peculiar que vamos a recordar en unos momentos. Jonás recibe un mandato del Señor, el mandato de ir a Nínive, el mandato de ir allí a predicar lo que Él le diga, pero sabemos que la sola posibilidad de cumplir esta orden le parece a Jonás un absurdo y una locura. Jonás es enviado al mundo, enviado por Dios para que el mundo crea, pero sin embargo Jonás se resiste a ello. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Jonás? La ciudad a la que Jonás es enviado, la ciudad de Nínive, representaba en el imaginario judío el símbolo de la hostilidad más cruel contra el pueblo de Dios. Jonás no quiere predicar allí la conversión, porque de realizarse, esta supondría un serio cuestionamiento de Israel. ¿Por qué? Pues porque este pueblo lo que esperaba con impaciencia
era el cumplimiento de las profecías contra los paganos y, en definitiva, Israel se había acostumbrado al aniquilamiento del opresor como única salida. Esta mentalidad hace que Jonás huya de Dios y de su palabra, oponga resistencia y se moleste con Dios. Jonás entonces se embarca, pero en sentido contrario a donde Dios le manda, y huye haciendo caso omiso de su mandato. Esta huida queda expresada en el libro de Jonás como una bajada. Jonás, al hacer esto, entra en un abismo personal y en el texto se refleja diciendo que se levantó para huir a Tarsis, bajó a la ciudad de Jope, se embarcó lejos de Yahvé, bajó al fondo del barco y finalmente será arrojado a lo más hondo del mar. En medio de esta travesía, Dios interviene desatando una tormenta. Ante esta situación, la actitud activa de los marineros se opone también a la pasividad de Jonás, que se encuentra acostado en la bodega del barco, durmiendo profundamente. Jonás, en su huida, ha perdido también la lucidez y ni siquiera se da cuenta de la tormenta que amenaza su vida. Pero a pesar de las contradicciones de este personaje, Jonás, ya aquí en esta situación, comienza a ser instrumento de salvación entre los marineros. Reconoce que la situación que viven esta tormenta es un castigo por su actitud. Pide ser arrojado al mar y entonces el mar calma su furia. La parábola, como sabemos, continúa con la aparición de un gran pez que traga a Jonás y tras retenerlo durante 3 días y 3 noches, lo vomita de nuevo en tierra firme. La oración de Jonás en el vientre del pez va a dar un giro radical a esta historia. Sin haber salido aún del peligro, Jonás proclama un salmo de acción de gracias, no un salmo de lamento. El pez, curiosamente, para Jonás es una experiencia de salvación. Él ha necesitado experimentar esta experiencia para salir del abismo en el que se ha metido. ¿En qué se demuestra que esta experiencia ha sido salvadora para él? Se demuestra en que él cambia de actitud y de la rebeldía y la protesta pasa a la sumisión y pasa al agradecimiento. Ha sido necesario esto para que Jonás pueda ir a Nínive a predicar. Jonás ha comprendido y no desobedece el segundo mandato, cuando Dios de nuevo le manda ir a Nínive. La ciudad es descrita como una gran metrópoli, se dice de ella que hacían falta 3 días para ser andada. Sin embargo, el profeta, reacio todavía como está a aquello que Dios le manda, no entra más allá de los suburbios, pues se dice que tan solo hizo un día de camino. Cuando llega allí, proclama un breve mensaje, en el cual ni siquiera habla de Dios, solamente del castigo. Lo que proclama Jonás es: dentro de 40 días Nínive será destruida. En el fondo, Jonás, a pesar de que ha obedecido, sigue esperando que los ninivitas sigan con sus maldades hasta que les alcance la destrucción y eso demuestre que él tenía razón. Sin embargo, ellos captan el mensaje y ponen todo de su parte. Y así, la predicación de un israelita reacio motiva la conversión de su principal enemigo. En contraste con la resistencia de Jonás, que predica en Nínive a la fuerza, aparece lo extraordinario del resultado, la conversión en masa de la ciudad y las manifestaciones penitenciales de sus ciudadanos. La narración podría haber terminado aquí. Con la conversión de la ciudad, la predicación de Jonás habría alcanzado su objetivo. Pero como esta salvación de Nínive es la que se cuestiona en el libro, el autor añade un último comentario que tiene una especial fuerza provocadora. El perdón y la salvación de Nínive provocan no el contento, sino el enfado de Jonás. El ver a Nínive salvada le causa tal enojo que desea su muerte. Esta actitud de Jonás simboliza hasta dónde puede llegar el particularismo y el exclusivismo.
En medio de su nueva huida, Jonás se enfada de nuevo por la destrucción de un arbusto cuyas ramas le habían proporcionado un leve descanso. Esta compasión del profeta ante la planta servirá para argumentar la compasión de Dios ante la ciudad de los ninivitas. Nínive puede ser símbolo de opresión, puede ser símbolo de explotación, pero quienes la habitan son personas. No voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda. Y así, la última palabra de esta historia, quien la tiene es el Dios misericordioso que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Hasta aquí la historia de Jonás. ¿Qué podemos aprender nosotros de ella y qué relación guarda con el título que preside estas jornadas? El libro de Jonás refleja en primer lugar una actitud necesaria para acudir al mundo al que Dios nos envía para que el mundo crea. El libro refleja en primer lugar un deseo que tiene Dios, el de salir y buscar lo que estaba perdido. Además, el libro proporciona cuáles deben ser las claves de ese anuncio salvador que Dios quiere. El autor del libro no dice que Nínive tenga que convertirse al Dios verdadero. Los ninivitas no cambian de religión ni cambian de Dios. En el libro simplemente se nos dice que se convierten de su mala vida y de sus acciones violentas. En este contexto profético, cuando se habla de ello, se está refiriendo a las situaciones de injusticia social más diversas. Esta forma de conducta es la que Dios le dice a Jonás que tiene que desaparecer de Nínive. Este es el mensaje que el profeta está llamado a anunciar y esta la conversión que debe pedir. Al profeta se le pide una capacidad contemplativa que, lejos de separarle de la historia y huir en otra dirección, le lleva al interior y al centro de la misma y hace que provoque en ella un vínculo, el vínculo entre la experiencia creyente y el compromiso con la liberación del pueblo. Además, la historia de Jonás advierte sobre la capacidad de cambio que tiene la realidad a pesar de la resistencia del profeta, quien siente amenazado en ese cambio su propia identidad y credibilidad. La trama de esta historia se teje con elementos que cualquiera podemos también reconocer en nuestra vida, vínculos y factores, previsiones, sorpresas que crean como si se tratara de algo normal, lo más inesperado y sorprendente. El relato de Jonás muestra también el contraste entre quien echa la culpa a Yahvé y quien confía y se manifiesta con una determinación inesperada. La primera actitud, echar la culpa, protestar, solamente cierra el horizonte, mientras que la segunda atrae bendición y multiplica la vida. Por esta actitud se quiebran las barreras entre los de dentro y los de fuera, y el Dios escondido en la historia aparece en medio de casualidades que parecen que son solamente aparentes. Por último, este libro tiene un mensaje que desafía al creyente de todos los tiempos, el creyente que pone límites al amor de Dios, porque este libro muestra cómo, en definitiva, el amor ante cualquier situación humana, por muy compleja y por muy difícil que nos parezca, es más exigente que la condena, que el juicio y que cualquier deseo de castigo. Así pues, si a través de la historia de Jonás podemos descubrir cómo el Dios del Antiguo Testamento exige a quienes hablan en su nombre que vayan al mundo con las mismas entrañas misericordiosas que Él tiene, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que la adhesión incondicional a Jesús de Nazaret y la decisión de transitar su mismo camino hasta el final se van a configurar como el criterio para discernir quiénes son los que actúan o no en nombre de Dios y quiénes son capaces de llevar su mensaje liberador en medio del mundo. Vamos a ver dos ejemplos del Nuevo Testamento que nos iluminan también esta expresión para que el mundo crea desde esta otra perspectiva.
El primer texto que vamos a contemplar es un texto del Evangelio de Mateo que también conocemos todos de sobra. El texto es un milagro que realiza Jesús y se trata de un episodio que tiene lugar después de la visión de la transfiguración. Tras el episodio de la transfiguración, el evangelista Mateo pone a Jesús bajando del monte Tabor con 3 de sus discípulos, acercándose después de esa experiencia a donde está la gente. En medio de ella, un hombre desesperado sale a su encuentro pidiéndole que cure a su hijo, que está muy enfermo, y diciéndole a su vez que sus discípulos han fracasado en el intento de sanarle. La descripción que el padre hace de la enfermedad del niño es muy precisa. Se trata de lo que hoy diríamos un caso de epilepsia con todas sus consecuencias, aunque en aquel tiempo, como sabemos, esta enfermedad se atribuía a fuerzas malignas. La reacción de Jesús ante esta petición del Padre es muy extraña, pues lo que hace es condenar la incredulidad de toda su generación. Las palabras que pronuncia también las conocemos. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Aquí Jesús critica la incredulidad de todos, la de los discípulos y la de la gente. Sin embargo, su misericordia se muestra finalmente mayor que su indignación y sana al niño. Después de esta escena, Jesús se queda a solas con sus discípulos. Una vez realizado este milagro, ellos permanecen confundidos por lo que les ha pasado y le hacen una pregunta: ¿por qué nosotros no hemos podido curarlo? El problema que los discípulos plantean a Jesús no es un problema secundario, es un problema central, porque tiene que ver con la razón de su ser y de su misión como discípulos de Jesús. Sin embargo, en la misma manera de formular la pregunta, aparece ya dónde está el problema. El problema está en el nosotros. Al utilizar esta palabra, evidencian que tienen una excesiva confianza en sí mismos, como si ellos fueran los que pueden echar fuera al demonio. La respuesta de Jesús, además, es clara: no habéis podido por vuestra poca fe. Jesús no habla aquí de la cantidad de fe, pues dirá que basta con un grano de mostaza, es decir, con la mínima fe. Sin embargo, está hablando de su autenticidad. Solamente con un grano de mostaza de fe verdadera serían capaces de mover los montes. Si algo deja claro el pasaje es que en la misión el poder está todo en Jesús. Y además, este pasaje deja ver que los discípulos, en el fondo, no están en total sintonía con Él. ¿Por qué? La clave la encontramos en el contexto de este pasaje. Como hemos dicho, se sitúa después del pasaje de la transfiguración, pero en el fondo, tras ese pasaje y a continuación del que hemos leído, se sitúan 2 anuncios de la pasión. ¿Qué es lo que sucede? Que el pasaje de la curación del niño está relacionado con el anuncio de la cruz. Este anuncio de la cruz es un mensaje que los discípulos aún no han aceptado. Por eso Jesús no encuentra en ellos la fe. Los discípulos, al comienzo de su itinerario con Jesús, habían abandonado todo para seguirle, pero en este momento del Evangelio, se descubren incapaces de curar al joven epiléptico debido a su falta de fe. La fe que tienen es una fe débil, vacilante, que aún no está arraigada y aún no se ha demostrado. El problema en el fondo es que no se han identificado con el camino de Jesús y al rechazar la cruz, en ese momento su fe ha empezado a debilitarse. Esto no es nuevo, pues ya en el Evangelio Pedro había sido llamado por Jesús hombre de poca fe y él mismo, Pedro, se había opuesto al camino de la pasión. Por eso Jesús les exhorta ahora a dejarse conducir por la fuerza de la fe,
a experimentar que ésta les hará fuerte en los momentos de prueba y de sufrimiento. Solo en comunión plena con Jesús van a poder llevar a cabo su misión. De otra manera, cualquier esfuerzo que hagan es inútil. En este pasaje, Jesús está pidiendo una fe capaz de trasladar las montañas, y esa fe es la que se necesita para poder identificarse con su persona y con su misión. El pasaje así leído ilumina también situaciones similares para nosotros. Por ejemplo, cuando una misión fracasa, cuando enfrentamos desafíos ante los que no podemos hacer nada ni sabemos hacer nada, cuando nos invade también la sensación de cansancio, cuando nos puede la desilusión, en todas esas situaciones, al igual que los discípulos de Jesús, nosotros podemos pronunciar su misma pregunta: ¿por qué no hemos podido? Y Jesús nos pedirá lo mismo que a ellos, el mínimo de fe, porque esa fe es la que logra lo que parece imposible. Jesús expulsa al demonio con su palabra y habla de lo que hace una palabra dicha con fe. El poder de la fe es, en el fondo, el poder de la palabra aceptada en la propia vida. La palabra de Jesús, que será la palabra de la cruz y la palabra de la resurrección, la palabra del misterio de la Pascua. Esta es la palabra de la fe, y esta será la fuerza poderosa que transformará al mundo. Confrontarnos con este texto, buscar por tanto a su luz el sentido de la frase para que el mundo crea, supone hacernos una pregunta: ¿tenemos suficiente fe de esta de la que habla Jesús para obrar transformaciones profundas en nuestra vida, en la de los demás y en el mundo? Y tras este primer pasaje, pasamos al segundo pasaje que vamos a ver esta tarde en el Nuevo Testamento, que también nos va a iluminar la expresión para que el mundo crea. El tercer pasaje que vamos a contemplar nos lleva al Evangelio de Marcos. Vamos a recordar un texto con el cual este evangelista inicia de manera sorprendente el relato de la Pasión. El relato de la Pasión en el Evangelio de Marcos se inicia con una historia peculiar, la historia de una mujer que irrumpe en una cena en la cual se encuentra Jesús y unge su cabeza. Este episodio está intercalado entre el complot contra Jesús llevado a cabo por los líderes religiosos y el anuncio de la traición de Judas por dinero. Así pues, al empezar a contar los acontecimientos más decisivos y dramáticos de la vida de Jesús, el evangelista lo que hace es desplazar el interés del lector del Evangelio hacia un sencillo gesto que sucede en el interior de la casa. Como sabemos, Jesús se encuentra en casa de un leproso llamado Simón. La acción propiamente dicha comienza cuando la mujer entra en esta casa y, aunque de ella no se dice nada, se describe lo que hace con mucho detalle. Irrumpe inesperadamente, lleva un frasco de perfume, lo quiebra y derrama su contenido sobre la cabeza de Jesús. A continuación, el evangelista nos cuenta cuál es la reacción de los presentes ante esto que están viendo. De los presentes se dice que estaban indignados, y el motivo de su indignación aparece a continuación. El dinero del perfume, según ellos, podría haberse destinado a los pobres. En este momento, Jesús, que hasta entonces había estado callado, interviene para hacer una clara defensa de la mujer. Ordena en primer lugar que la dejen tranquila y a continuación comienza a dar una explicación al gesto que él mismo calificará de obra buena. Lo interpreta como una unción anticipada de su sepultura. Recuerda a los presentes que los pobres estarán siempre en medio de ellos y pueden hacerles el bien siempre que quieran. De este modo los pone en evidencia porque pone de manifiesto que los pobres eran tan solo una excusa para criticar a la mujer.
La historia podría terminar ahí. Sin embargo, la relevancia del acontecimiento queda subrayada a través de una declaración solemne realizada por Jesús y que vincula el recuerdo de la mujer con el anuncio de la buena noticia por todo el mundo. Jesús dice: «En verdad os digo, donde quiera que se anuncie el Evangelio en cualquier parte del mundo, lo que ella ha hecho será contado en memoria de ella». A través de este mandato, que es similar al que el evangelista Lucas pone en boca de Jesús durante la última cena, queda expresada de manera única la intención de que esta historia no permanezca olvidada. Y nos podemos preguntar, ¿qué ha hecho la mujer que hace que este gesto sea tan importante? Al ungir la cabeza de Jesús, la mujer está evocando simbólicamente la unción mesiánica de los reyes de Israel. Dicho de otra manera, está reconociendo a Jesús como Mesías en el momento en que va a ser entregado a la muerte, lejos, por tanto, de cualquier imagen de poder o triunfalismo comprendida al modo humano. Por eso anticipa su sepultura y su gesto puede ponerse en contraposición al de los discípulos, que en el fondo no acaban de comprender que este y no otro es el camino por el que llega el reino. El efecto del gesto de la mujer se manifiesta en el cuerpo de Jesús y este se sitúa en el centro de la interpretación que él mismo hace. Mediante este gesto, Jesús, camino de la muerte, es reconocido como Mesías. ¿Y por qué recordarlo? En este versículo, las palabras de Jesús ponen como modelo de discipulado a la mujer que lo ha ungido y vinculan lo que ella ha hecho con la misión de la comunidad. Si la misión es el anuncio del Evangelio por todo el mundo, lo que ella ha hecho tiene que ser recordado al mismo tiempo. El gesto, por tanto, tiene implicaciones en la configuración de la comunidad y en la tarea que asume. El recuerdo de la mujer significa que primero deben hacer la experiencia que ella ha hecho. Y en contraste con los discípulos que abandonarán a Jesús en el momento de su muerte, ella manifiesta que es posible acoger su destino con decisión, con generosidad y más allá del miedo. Además, la escena se relaciona con lo que se debe predicar de Jesús, que su mesianismo se comprende a través de la Pascua, por el camino de la entrega de la vida por muchos. En ese sentido, podemos decir que este texto está orientado hacia el proceso de configuración de las comunidades en su misión evangelizadora. Y así, la memoria presente de este gesto podrá sostener la fidelidad a un proyecto, el proyecto de Jesús, que es un proyecto que muy pronto las primeras comunidades cristianas empezarán a experimentar que, tanto en sí mismas como en su entorno, hay fuertes dificultades para sacarlo adelante. El mesianismo de Jesús se desvincula así de imágenes de poder y se apunta a la adhesión incondicional a su persona y a su destino como el único fundamento válido para el discipulado. Finalmente, en esta escena se vincula a lo que debe ser predicado también como evangelio, como buena noticia. El gesto de la mujer se conserva así como una memoria peculiar y específica que centra el modo en que Jesús debe ser anunciado. El evangelista, por su parte, al situar este breve episodio como pórtico de entrada a los acontecimientos de la pasión, contrasta la actitud de la mujer con la de los discípulos. El modo en que ellos afronten el momento de la pasión será la piedra de toque de su adhesión a Jesús. Ella sí parece haber entendido cuál es el destino y ha sido capaz de responder. No se ajusta a las expectativas de quienes la critican y muestra así que el verdadero seguimiento va a suponer ruptura, porque el camino de Jesús no encaja en los esquemas tradicionales de pensamiento. Ella coge un camino diferente al del miedo, en el que se han quedado enredados los discípulos, y su capacidad para entender
contrastará sobre todo con la traición de Judas. La figura de esta mujer se sitúa en consonancia con la de otros personajes del Evangelio que no nos da tiempo a explicar por motivos evidentes. Pero a la hora de contemplar quiénes encarnan el verdadero seguimiento de Jesús en el Evangelio, es importante no fijarse solamente en los discípulos. Ellos son personajes redondos, personajes principales, pero a veces personajes menores que aparecen una sola vez, como esta mujer, son puestos por Jesús como modelo del auténtico discipulado. Nos referimos, por ejemplo, a la mujer que padecía flujos de sangre y es alabada por Jesús por su mucha fe, a Jairo, a la viuda que echaba unas pocas monedas en el templo, a Simón de Cirene, que será el que comparta con Jesús su cruz, o al centurión romano que después de ver morir a Jesús es capaz de confesar que es hijo de Dios. Estos personajes, entre otros, son importantes porque el lector del Evangelio es invitado a mirarlos, a juzgarlos o a identificarse con ellos. Si los observamos con cuidado, al igual que hemos hecho con la mujer de Betania, podemos descubrir qué es lo que les motiva, lo que buscan, lo que les da miedo y lo que evitan. La finalidad de su inclusión en el Evangelio es que el lector pueda evaluarlos. Principalmente, a través de ellos se quiere distinguir entre los que son capaces de pensar en los términos de Dios y quienes piensan solamente con categorías humanas. Como hemos visto en las escenas anteriores, la caracterización de los discípulos va a ir cambiando a medida que avanza el Evangelio. Aceptan la llamada inicial, pero terminarán manifestándose con fuertes dificultades para seguir a Jesús hasta el final. Sin embargo, de entre las muchedumbres sencillas de Israel que también siguen a Jesús, destacan estos personajes concretos que, como la mujer de Betania, muestran las diferentes respuestas que pueden darse a la revelación de Jesús. Su función en la historia evangélica es ampliar las posibilidades que presentan los discípulos. La caracterización de cada uno de ellos guarda además relación con la parte del Evangelio en la que están situados y ejemplifican los valores que emergen del propio relato. Normalmente ellos encarnan personajes que no se inhiben ante Jesús, que no piensan solo con categorías limitadas y que expresan explícitamente su confianza en Dios. Son los que han sabido acoger el poder y la autoridad de Jesús y quienes hacen posible que se ponga de manifiesto. Cuando la trama del Evangelio avanza además hacia la pasión, ellos van iluminando el modo en que el seguimiento requiere respuestas cada vez más arriesgadas. Sus acciones indican que es posible el seguimiento tal como Jesús lo plantea y que, al igual que la mujer de Betania, ejemplifican un modelo de discípulo en medio del fracaso y de la ausencia. Actúan por la fe, ponen en juego lo que son y lo que tienen y asumen riesgos. No parecen estar preocupados por ser grandes ni por ejercer poder. En sus pequeñas acciones cargadas de simbolismo, el evangelista los presenta como verdaderos discípulos, capaces de mantenerse cuando el seguimiento de Jesús conlleva dificultades. Manifiestan así la relación entre la fe, la adhesión a Jesús, la decisión de seguirle por su camino y la eficacia en la misión. Este breve recorrido por algunos pasajes de la Biblia ejemplifica el modo en que la revelación bíblica puede aportarnos algunas claves de comprensión que iluminan nuestro ser y nuestro hacer como creyentes y discípulos de Jesús. Las historias que hemos narrado y otras muchas en las que podríamos detenernos no hablan nunca de modelos perfectos, de personas acabadas, sino de itinerarios de vida paradójicos y complejos que se realizan desde lo limitado, pero que también se realizan desde la esperanza, y que ese es el lugar donde se experimenta que Dios es mayor y que su misterio puede ser presentado ante el mundo como promesa, como salvación y como motor de la historia. Y así, recopilando lo que hemos dicho,
podemos recordar cómo del itinerario de Jonás aprendemos que la misericordia de Dios debe inundar también la mente y el corazón de aquellos que son por Él enviados en medio del mundo, que los exclusivismos, las miradas estrechas, la valoración previa de quién es o no es apto para recibir el mensaje, supone un acercamiento a la realidad desde una mirada que no es la del Dios de la vida. Al mismo tiempo, nos invita a descubrir los modos en los que Dios se hace presente y la necesidad de proclamar la conversión que Dios quiere, aquella que implica la transformación de actitudes y estructuras que generan injusticia y desigualdad. Los evangelios, por su parte, nos llevan a poner la mirada en Jesús, que es quien nos manifiesta el auténtico rostro del Dios revelado a Israel. La fe queda determinada a partir del modo en que cada persona queda definida ante Él. Los distintos personajes del Evangelio nos muestran esta relación entre la fe en Jesús, la capacidad para asumir su destino, la decisión de andar su camino y, como hemos señalado antes, la eficacia en la misión liberadora a la que sus seguidores son enviados. Y finalizamos nuestro recorrido por la Biblia con esta frase. Esta frase es la frase con la que concluye el Evangelio de Juan. Todo esto ha sido escrito para que creáis y creyendo tengáis vida. Con esta frase, el evangelista indica el modo de cuál fue la única motivación que le llevó a poner por escrito su obra, provocar la fe en Jesús. Si el evangelista Juan habla en su Evangelio 98 veces de la fe, nunca lo hace utilizando la palabra fe, porque esta palabra no aparece en el Evangelio de Juan, sino utilizando el verbo creer. Con ello indica que la fe sobre todo es dinamismo, es itinerario y es camino. La fe en este Evangelio significa aceptar a Jesús y unirse a Él como único camino de salvación y de vida. El pasaje que precede a esta frase es la escena del incrédulo Tomás, que gracias a él Jesús pronuncia una frase a sus discípulos en la que los lectores del Evangelio de todos los tiempos podemos también vernos reflejados. Al igual que ellos, hoy podemos escuchar la bienaventuranza de Jesús, que abre un itinerario para la fe distinto al que ellos vivieron. Dichosos los que crean sin haber visto. Con esta frase conclusiva, el evangelista pone así su obra, su evangelio, al servicio de este itinerario de fe. Hacer el camino de creer, por tanto, aprendiendo a leer con ayuda de la palabra los signos del resucitado hoy, se convierte en algo decisivo para experimentar la fuerza renovadora de la Pascua y la fuerza renovadora de su vida. Por este camino tenemos el acceso a la vida en plenitud, y la vida en plenitud es la vida que Dios quiere para el mundo, la vida que nos pide llevar a Él y la vida que nos pide entregar para que el mundo crea. Muchas gracias.